Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Jorge Maldonado y soy de Valor Estudio Contable. Y esta tarde quiero hacer mi comentario referente a lo que está siendo discutido en estos instantes en el Congreso referente al retiro de el 10% de los fondos de pensiones. Entonces, para eso, primero que nada, por la importancia que tiene esto tanto en el mundo, en la repercusión económica eh, y todo lo que van a ser nuestras futuras pensiones, es importante tener en cuenta lo que son las estructuras y la base de lo que es nuestro actual sistema de pensiones. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que hacer un poco de historia de cómo nacieron, cómo se fueron cambiando y lo que tenemos actualmente con el asunto de los fondos de pensiones. Entonces, comencemos. Bueno, las AFP fueron creadas en el año 80, 81, para hacerlo claro. El decreto ley 3500 que fue en el gobierno militar, ¿ah? En el año 80, exactamente, año que también se hizo el asunto de la Constitución. Se creó un nuevo sistema de pensiones. ¿Y cuál era la realidad del país en ese instante? El país venía saliendo de la debacle de la Unidad Popular. Se vivía una dictadura feroz contra los opositores del régimen. ¿Ah? Bueno, la gente que no estaba metida en nada vivía su vida relativamente normal. Trabajaba, se casaban, había una normalidad en el país. Se vivía tranquilo. Habían protestas y todo eso. ¿Ah? Pero había cierta normalidad. ¿Ya? Y el país venía saliendo de ese problema económico. Había tenido unos muy malos años post golpe de Estado. Y el sistema de pensiones, que en ese tiempo era un sistema de reparto en base a cajas de previsión, estaba quebrado. ¿Cuál era la situación de ese asunto? Yo he estado sacando algunos datos acá de el internet, algunas cosas, y en ese tiempo, que llegaron a haber 52 cajas de previsión, se llegó a tener a 2,5 cotizantes por cada trabajador mencionado. Entonces, se cotizaba aproximadamente el 20%, ¿ah? 18,84 eran algunas cotizaciones de algunas cajas. Entonces, casi el 20%, y habían dos trabajadores por uno. Entonces, si yo cotizaba el 18 o el 20%, entre dos hago un 40 y tengo que pagarle la pensión a uno. Y ese uno recibía por 100, entonces me faltaba un 60. Y ese 60 tenía que ponerlo el fisco o el Estado. Y el Estado estaba quebrado. Entonces, se tomó un vuelco con esto y uno de los de las principales motivos del cambio es que se saca el sistema de pensiones, o se le saca al fisco la responsabilidad de pagar pensiones, y eso se le endosa a cada cotizante. Entonces se crean las cuentas de capitalización individual. Antes era un fondo común en el cual todos los que estaban cotizando le pagaban la cotización o la pensión al que estaba jubilado. Era solidario, ¿se fija? Entonces no había propiedad
total sobre esa pensión o sobre los montos cotizados. Y eso tenía un incentivo, en mi opinión, malo, porque ¿qué ocurría en ese tiempo? Los más antiguos, los que yo tengo 47 años, los que sean mayores que yo, se podrán recordar de que en ese tiempo se estilaba de que se le decía al empleador, al jefe: oiga jefe, cotíceme por menos. Cotíceme por menos. Si total, ¿qué le importaba a la persona? A la persona le importaba el sueldo líquido. Porque aquí en Chile, lamentablemente, por décadas siempre se ha pensado en el sueldo líquido, cuando en realidad lo importante es, en mi opinión, el sueldo base y cómo está comprendida la remuneración, la liquidación de sueldo. Entonces, págueme por menos, jefe. Y como los métodos de el cómo se calculaba la pensión, ¿ah? Era según los últimos 12, 24 o 60 meses, ¿ah? O sea, 5 años, promedio de los últimos 5 años. Las remuneraciones, cuando llegaba el momento de que querían jubilar, le decía: ya jefe, ahora cotíceme por todo. Y en ese instante, después de que esa persona egoístamente pensó siempre en él y no fue solidario con el que estaba jubilado, va y le dice al sistema: oiga, ¿sabe qué? Es que ahora mis remuneraciones fueron por tanto. Entonces, por lo tanto, le hacían el cálculo según los últimos 5 años de cotizaciones, donde él realmente cotizaba por lo que ganaba. Y a veces yo lo vi, ¿ah? Cuando recién partí trabajando en contabilidad, yo lo vi. Algunas personas le inflaban inclusive las cotizaciones, o se cotizaban por un poquito más, ellos metían la mano al bolsillo. ¿Por qué? Porque decían: ya, ok, así me jubilo y mi jubilación va a ser una jubilación más gordita, más suculenta. Entonces, ya llegaba. Y esas cosas fueron lesionando y creándole las perforaciones al dique que desfinanciaron el antiguo sistema de reparto. Entonces, las personas que fueron en ese instante cómplices de toda esta situación fueron en sí mismas las que reventaron el sistema, aparte del problema de la cantidad de trabajadores cotizantes por la cantidad de pensionados que había. Entonces era la tormenta perfecta que al final lo terminó reventando. Entonces el Estado, como era un Estado pobre, era un Estado sin recursos, opta por esta manera, le entregan este asunto, y junto con esto se crean las bases del sistema de capitalización individual de las administradoras de fondos de pensiones, en las cuales cada cotizante es responsable de su cotización, o sea, de su futura pensión, y por lo tanto en esto se empieza a generar un ahorro en el cual los fondos de pensiones, que son distintos de la AFP, porque hay que diferenciar dos cosas. Uno es la AFP y lo otro son los fondos de pensiones. La AFP, como una empresa de giro único, que está normada en el decreto ley 3500, donde se le exige un monto de capital según el número de afiliados, que también está explícito en el mismo decreto ley. Ustedes, que lo pueden revisar, si no es tan largo, son 153 páginas nomás, si usted lo quiere ver cómo está. No es tampoco de tan difícil comprensión, ¿no? Necesita grandes temas así como que usted no puede entender lo que dice el decreto ley 3500. Entonces, los fondos de pensiones empiezan a participar en todas las actividades económicas del país, que estaban también sustentadas en el régimen o en el Estado
subsidiario que ponía la Constitución, ¿ya? Entonces, empiezan a poner las lucas y el país empieza a tener ahorro propio. ¿Ah? Recordemos que después viene la crisis financiera, quiebran los bancos y todo el asunto, y de cierta manera el hecho de que se empezara a formar un pozo de fondos de pensiones fueron y permitieron de que se siguieran haciendo inversiones y el país en pocos años, porque desde el año 83, 82, 83, que fue la gran crisis, donde quebraron todos los bancos acá en Chile, y el Estado tiene que salvar a los bancos para proteger a los ahorrantes. No es que fueran a salvar a los dueños de los bancos, no, muchos terminaron presos. ¿Ah? Y todos los bienes fueron rematados. O sea, hay obras de arte que están en el Banco Central y que eran propiedad de los bancos y esas cosas. ¿Ah? Eso es parte de la historia. ¿Ya? Entonces, los fondos de pensiones van invirtiendo, metro, empresas, retail, y se empiezan a participar en eso, no pasándole plata, sí, se invierte ahí. El hecho de invertir ahí significa de que yo soy dueño, como fondo de pensión, de eso, y recibo los dividendos de esa participación en esa empresa. Y por lo tanto el fondo de pensiones fue creciendo. Y fue creciendo al punto de que cada 100 pesos, 30 son ahorro y 70 son rentabilidad. Entonces, el sistema en sí fue un sistema que ha multiplicado el ahorro de los trabajadores. Ahora, otras características de los sistemas, y volviendo un poco a lo que era el sistema antiguo. En el sistema antiguo usted necesitaba tener mínimo una cantidad de años cotizando, que se los voy a leer. Que fluctuaban entre los 10 para los empleados públicos. Los empleados públicos siempre salen beneficiados, tienen una facilidad increíble. Y dice que para los del Servicio de Seguro Social, esto está en la página del CERNAC, las mujeres deben registrar 520 semanas de cotizaciones, o sea, 10 años, y el hombre un mínimo de 1040 semanas de cotizaciones, 20 años. Súper igual, no sé qué dicen las feministas de esto, pero el hombre tenía que cotizar el doble que las mujeres para tener derecho a pensión. Si no se cumplía con ese requisito, la pensión de ese trabajador era 0. 0, 0, 0. ¿Ya? Y aquí están el cómo se calcula. ¿Ah? Se divide por 60 la suma de los salarios, las rentas que se hicieron con imposiciones durante los últimos 5 años. ¿Se acuerdan el caso de la señora Miriam Monlate? ¿Le suena, no? Lo que hubo cuando se tomó fuerza el movimiento No Más AFP y todo el asunto. Bueno, ese escándalo fue en un sistema de reparto. No fue en un problema con la AFP. Fue un sistema de reparto donde esta señora se infló sus remuneraciones los últimos 5 años para que en el momento de que ella dijera ya, ok, yo soy un funcionario público, que llevo tanto tiempo, que aquí dice claramente, cumplir con la edad, al menos 10 años de imposiciones. Al promedio de las 36 últimas remuneraciones se le descuentan las bonificaciones compensatorias, el promedio se divide por 30 y el resultado se multiplica por el número de años de imposiciones
con un tope máximo de 30 años. Imagínense, ahí está el asunto. Esto lo puede encontrar en la página del INP, ¿ya? Si usted quiere revisarlo. Entonces lo que hizo esta señora, se infló las remuneraciones, habló con sus superiores y después dijo, ya, ok, tengo el requisito, me jubilo. Y sacó una pensión jugosa y millonaria según las reglas que el mismo sistema tiene. ¿Ya? Entonces de ahí saltó el tema de las pensiones y cuánto asunto, pero fue en base a eso. Fue en base a ese suceso. O sea, fue en el tema del sistema de reparto. No es que haya cotizado por la AFP, ¿ah? Sino que la caja de empleados públicos le pagó según sus mismas reglas y ella se aprovechó conociendo el sistema y sacó esa pensión. ¿Ya? Entonces, volvamos al tema de la AFP. Entonces, yo les dije que en el sistema antiguo se cotizaba cerca de un 20%. Aquí la AFP se cotiza un 10%. Hay un proyecto de ley y el presidente lo estaba sacando, que dice que quería que esto llegara al 16% o 15% de cotización, pero el diferencial entre el 10 y el 15 o el 16 todavía no se sabe bien. Lo iban a pagar los empleadores. Yo creo que es una pésima señal. Ahora que las pymes están todas quebradas, es meterle un impuesto al trabajo con la cesantía como está. O sea, no, las pymes no la van a aguantar. No, están recién parándose, imagínense, meterle un impuesto de ese tipo, aunque sea gradual, es realmente dispararse en las piernas. Y para allá vamos, y quiero que me sigan en el análisis, porque esto más que político es técnico. Y quiero que vamos ahora a lo siguiente. Miren, tomemos un papel y un lápiz y digamos cuánto es. Dijimos que en la AFP se cotizan un 10%. Un 10%. ¿Cuántos meses yo necesito para hacer un sueldo? Si yo cotizo el 10%. ¿10 meses? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, son 10 meses. Entonces, si yo parto a los 18 años y me jubilo a los 65 si soy hombre, 65 menos 18 son 47 años. 47 años. Y eso multiplicado por 12 meses. Por 12 meses. Serían 564 cotizaciones. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo, no? 47 años por 12 meses, sin que nunca hayan dejado de cotizar. ¿Ah? Hagamos cuenta que el chico aplicado salió del liceo, ¿ah? Y se puso a trabajar al tiro. Y se puso a estudiar trabajando. Chico, pero así, 10 puntos. Esforzado, inteligente. Se pone a cotizar. 564 cotizaciones. Y eso nosotros lo dividimos por... tenemos 564 meses dividido por 10, dijimos, ¿cierto? ¿Eso cuántos meses me da? 56,4 meses. ¿Ya? Y eso yo lo divido por 56,4 meses. Y eso yo lo divido por 12. Y eso me da 4,7 años. Entonces, aquí corre otro dato. Las expectativas de vida. Las expectativas de vida en el año 1981, según datos de... ¿De quién son estos datos? Vamos a sacar el tiro. Del Banco Mundial. Eran 69,66 años. Entonces,
yo tenía que financiar en ese tiempo, si me jubilaba a los 65, 69.66 menos 65, 4,66 años por 12, 55,92 meses. ¿Cuántas teníamos delante? 56,4 meses, ¿cierto? Entonces, si yo cotizaba todos los años al 10%, sin ganar ni uno, no estamos poniendo rentabilidad todavía a este asunto. Todos los años, desde los 18 a los 65 años, trabajé todos los años, todos los meses coticé, me daban 56,4 meses. Y yo tenía que financiar entre los 65 y los 69,66, que era la esperanza de vida, 55,92 meses. Entonces estoy justo. Me alcanzaba justo. Pero resulta que ahora, por lo menos hasta el año 2017, según el Banco Mundial, la esperanza de vida son 80 años. Entonces, desde los 65 a los 80, tengo 15 años. Por 12 son 60 meses. ¿Cierto? Entonces, ¿yo cuánto junté en mi vida laboral? Desde los 18 hasta los 65. 56,4. ¿Me alcanza? No. Entonces, ni pensar en que si vivo más, porque esto es la esperanza de vida. Pero, como ustedes saben, las tablas de jubilación, considerando la esperanza de vida, se consideran tomando la última persona que murió el año anterior con mayor edad y se le asigna un porcentaje. No es que estemos calculando pensiones hasta los 115 años, 105 años que murió la última viejita que estaba ahí en el sur y que se cuidaba mucho y que vivía solo de comida sana y del aire limpio y todo ese asunto. No. Entonces, no es que se saque pensando en eso, pero eso tiene un factor. Entonces van sacando según la tasa de mortalidad entre los 65 y esa última señora que se murió de mayor edad, y se le va asignando un factor. Y ese factor promedio es en el cual se calcula al final las pensiones. Esto no es que la AFP se le ocurra calcularlo así. Esto está determinado por ley. Está manejado por la Superintendencia de Pensiones. Entonces, no es una cosa de que a la AFP se le ocurrió calcularlo de esa manera. No, a ella le dieron la instrucción de que así se calculaba. Entonces, ¿qué pasa ahora en la actualidad? En la actualidad, los cabros están entrando a trabajar y a cotizar muy tarde. 27, 28 años, inclusive algunos 30. Quieren ser independientes, quieren emprender algunos. Ni hay con las cotizaciones. Entonces, como no tienen ese interés en lo que son las cotizaciones, no cotizan. Más el discurso que hay contra la AFP. Hay gente que no quiere poner las lucas ahí. Pero hay una realidad inevitable. Todos vamos a jubilar, si es que no nos morimos antes, por supuesto. Y alguien tiene que hacerse cargo de eso. Entonces, existe un pilar solidario que siempre ha existido. El decreto de ley 3500 siempre lo considero una parte para generar pensiones básicas o mínimas.
y está lo que cada cual va ahorrando. De esa manera, cuando discuten nuestro presupuesto anual, el lujo de congresistas que tenemos todos los años, es el tema de las pensiones no está ahí, pues. No, ellos no están discutiendo cuánto, porque corre por otra parte, por otro lado aparte. O sea, gracias a Dios que no está ahí, porque si no, imagínense, imagínense, el que tengan que ponerse a decidir cuánto van a pagar en pensiones. ¿Ah? Y si es que esa plata no la agarran para otra cosa. Entonces, eh, en estos instantes, cada cual es responsable de su jubilación. Es importante empezar a cotizar a temprana edad. Es más, en la reforma previsional que hizo la presidenta Bachelet en su primer año, ¿se acuerdan cuando todos salieron los brazos en alto y se tomaban de la mano en la moneda y todo el asunto? Porque llegaron al acuerdo y ese fue el gran logro de su primer gobierno, que fue el apoyo a la seguridad social. Entonces ahí se permitió que, por decir, a niños recién nacidos, usted le puede abrir una cuenta en la FP y cotizarle. Porque la Comisión Bravo en su momento determinó de que el problema en Chile era la falta de cotización. No era otra cosa. Además, las cotizaciones están y son directamente proporcionales a la calidad del mercado laboral que tenemos. Entonces, mientras no haya crecimiento, ¿ah?, no van a haber mejores remuneraciones. Porque a menor cesantía, y no sé si ustedes se acuerdan, en el mejor momento del Piñera 1, habían chicos en la construcción, los que trabajaron en construcción se acordarán, de que ganaban 500 lucas por levantar la pala. Y se los levantaba a la hora del frente por 20 lucas más. Y había una cantidad de rotación. Yo me acuerdo que tengo clientes que trabajan en ese rubro. Y la cantidad de finiquitos que había que hacer y que quedaban pendientes porque los cabros ni se molestaban en ir a cobrar el finiquito. Así era el asunto. ¿Por qué? Porque había en ese instante, por lo menos en ese rubro, una demanda tal de mano de obra que las remuneraciones subían por sí mismas. Entonces, más que estar preocupados de sueldo mínimo, el pleno empleo es la mejor política social que existe. Entonces, esta cuestión no se va a arreglar por un asunto de que cambien el sistema. No, así no se va a cambiar. ¿Por qué? Porque en estos instantes no existe la cantidad de personas que puedan hacerse cargo de las cotizaciones de las personas que están cotizando, los que están pensionados. ¿Ya? Hay un gráfico de la CEPAL que indicaba que en el año 2000 habían cerca de 4 personas trabajando por por una pensionada. Entonces, 4 por una. Pero resulta que para el año 2040 van a haber 5 por casi 3. Entonces, no se arregla esto. Entonces, si yo quiero hacer un sistema de reparto para eso, significa que tengo que subir la cotización a un nivel del 30% mínimo para que el sistema sea autofinanciable. Porque si no, esta cuestión se va a tener que financiar con impuestos, y esos impuestos, si el Estado no se ve una responsabilidad en lo político de todos los sectores como a poder hacer eficiente el Estado y dejar de botar plata en cosas así como TVN, que pierde 35 millones de pesos diarios. ¿Ah? Diarios. ¿Ah? Entonces, ¿se fijan? Entonces,
Entonces, el sistema depende de la cotización de cada uno de nosotros. Entonces, cada cual es responsable de sí mismo. El Estado se desentendió de eso en el sentido de que ya no hay una discusión anualmente por las cuántas pensiones pagan más allá del aporte básico, del aporte del pilar solidario, que eso ya está determinado por ley. Y como les decía, en la gran reforma previsional que hizo la presidenta Bachelet, eh, se determinó que la importancia estaba en el ahorro y se fortaleció y estaba en el tema del ahorro. Por eso, en esa reforma se incorporaron a los independientes, o sea, a los que emiten boletos honorarios, al sistema y se les obligó a cotizar desde ciertos años, que después lo fueron prorrogando por una cuestión que no era políticamente bien visto que se les obligara. ¿Ah? ¿Por qué? Porque también el Estado, que es un pésimo empleador, disfraza remuneraciones y tiene gente contratada por honorario y tiene a algunos trabajadores, sobre todo muchos empleados públicos, que los tienen metidos en algunas partes trabajando y parte de su remuneración, una parte importante, está compuesta de asignaciones que no son imponibles y por lo tanto por eso no les cotizan. Entonces por eso después se ve que y sale en los matinales y todo ese asunto de que hoy aquella profesora de que ganaba tanto dinero pensando en su sueldo líquido, ¿ah? Y ahora recibe esta mísera pensión, pero es que resulta que su sueldo imponible era muy distinto a su sueldo líquido porque estaba compuesto por asignaciones. Y esas asignaciones las pagaba el Estado y están ahí. ¿Ah? Entonces el sistema es perfectible, sí, por supuesto que es perfectible en su esencia, pero en lo estructural creo que no puede cambiar de esto. Ahora pasando al tema de lo que es el retiro del 10%, dicho esto y en base a la realidad en la que estamos, y ahora han salido muchos números, ustedes los pueden ver. Mucha gente tiene muy pocos años cotizados. Hay muchas lagunas para el tema de las mujeres, que ellas tienen que, por ley, jubilan antes. También es muy grave sacarle plata, porque en estos instantes cuando se está hablando de subir la cotización para aumentar el ahorro, y se están pensando en esas cosas, y se ha venido en esa línea durante ya casi 10 años, ir y sacarle plata es realmente, y repito la metáfora, dispararse en las dos piernas. ¿Por qué? Porque primero que nada, la plata que tiene la AFP no está en pesos, no la tienen en la caja así, en una bodega gigante, en una caja fuerte, y se tiran los dueños de la AFP adentro y nadan así como el rico MacPato y bañan las monedas. No, eso no está así. Eso está invertido en papeles, son acciones, son bonos del Estado, inversiones fuera del país que también están normadas por la ley, ¿ah? Que nuestro Congreso dijo que tenía que ser así. ¿Ah? Entonces, ok, esas platas están ahí. Y si yo en estos instantes le digo al sistema, oiga, ¿sabe qué? Liquídeme el 10% y repártaselo a todos los trabajadores, al final lo que voy a estar haciendo es que voy a estar generando una sobreoferta y por lo tanto voy a tener que vender barato. Y al vender barato voy a desplomar los fondos de pensiones, porque los fondos de pensiones, como les dije delante, una parte es lo ahorrado y la otra parte es la rentabilidad. Y esa rentabilidad que está aposada ahí se va a achicar, porque ya los fondos van a valer menos, porque cada peso que usted pone en la AFP se transforma en una cuota, y esa cuota un día vale más, y otro día vale menos, y otro día vale más, y otro día vale menos, pero en la suma para la raya al final termina valiendo más. ¿Ah? Esa es la estadística. Entonces si yo voy y le saco esa plata, voy a sacar un 10%, pero en la pérdida yo creo que al menos se va a perder un 25%. Entonces,
para la gente que está pronta a jubilar, para las mujeres en especial. Porque para un cabro que tiene 20, 25 años, 30 o 35, le quedan 20 años o 30 años para recuperarse. Pero para alguien que está pronto a jubilar, superior a los 50 años, ese es un torpedo bajo la línea de flotación. Entonces, es un pésimo negocio, es malo. Yo creo que la opción que dan los créditos blandos es una buena instrumento, con la diferencial de que yo le agregaría de que eso debiera ser independiente del DICOM. El DICOM no puede ser un factor aquí para determinar los créditos, porque la gente viene con problemas económicos de antes. La economía se cayó en el gobierno pasado. Recuerden, hagan memoria. Por algo votaron por Piñera, porque se pensaba en que él iba a levantar el país. No lo eligieron por lindo ni por simpático, porque se pensaba en que él iba a levantar la economía. Entonces, no y no. Retirar la plata de la AFP es la peor idea que se les puede ocurrir. Esa plata no hay que tocarla. Hay que generar maneras de que esa plata rinda más inclusive. Pero sacarla va a ser muy perjudicial, muy perjudicial. Así que esa es mi opinión. Traté de ser lo más corto y sintético con respecto a esto. Da mucho, tiene muchas aristas, se me quedan muchas cosas en el tintero, pero en rigor así funciona el sistema. Así que estén bien. Ojalá y no salga aprobado esto, que lo populista quede fuera. No hay que quedar bien con la masa. Creo que a veces hay que hacer las cosas porque son lo correcto. Es como cuando yo a mi hijo le digo, cómete la comida, no es porque y él no quiere, yo no voy a hacerle caso porque él dice que no, yo se la doy porque es lo que le corresponde. Entonces esto es lo mismo. La gente después necesita tener una jubilación, y esa jubilación está siendo en estos instantes puesta en entredicho por esta política. Así que, bien, que estén bien, sigan cuidándose, denle like si le pareció bien, compártalo, y un abrazo, que estén muy bien.